tengo una pregunta. Quizás es una pregunta que usted se la ha preguntado muchas veces. Pero, como no se habla casi de este tema, pero el tema se ve a diario. Es un tema que casi ni queremos tocarlo. A no ser que alguien cerca nuestro, un conocido, un pariente, haya pasado por esta situación. Entonces la pregunta que tengo es, ¿después de la muerte qué? Vuelvo a repetir, ¿después de la muerte qué? Y vamos a ir a las Escrituras, porque la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento y nos muestra el propósito de Dios para con nosotros. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 7, 14 al 17. Está hablando el apóstol Juan, que había sido arrebatado al cielo, y él vio esto de aquel lado, del lado del cielo. Porque así se llama el libro de la revelación, el Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero, estamos hablando del Cordero, estamos hablando del Señor Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que este libro de Eclesiastés es un libro que tiene que ver con el hombre acá, con la manera de vivir del hombre, el tiempo del hombre. Y vimos ahí en Eclesiastés, si usted ha leído ese libro, que todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de orar, de odiar, tiempo de tirar piedras, todo tiene su tiempo. Y acá dice el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quiere decir que en el tiempo de Dios todo es hermoso. Y ha puesto, escúcheme, eternidad en el corazón de ellos, está hablando de nosotros los hombres y mujeres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a ver esta mañana la palabra eternidad. Eternidad. Esta escritura nos dice que el hombre y la mujer es un ser eterno. Y es por eso el motivo por el cual la muerte es tan tremenda de asumir para nosotros, que los seres humanos muchas veces no queremos ni tocar el tema. La palabra dice que ha puesto, que dice el sabio Salomón, viene de la palabra poner, y es una palabra hebrea que se llama natam, que también quiere decir dar. Lo que la Biblia nos viene a decir, que la vida es un regalo de Dios. Vuelvo a repetir, la vida es un regalo de Dios. Y esto es maravilloso porque solamente puede dar algo a aquel que tiene. Porque usted no puede dar algo que no tiene. Y Dios nos da eternidad porque Dios es un Dios eterno. ¿Me entienden?
el propio Señor, a través de Salomón, dice que Él ha puesto ese sentir en nuestro corazón de eternidad. ¿Por qué? Porque fue puesto por Él. Dios lo diseñó con esa parte de Él en nosotros. ¿Se acuerda ahí cuando Dios creó al hombre? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios sopló en el hombre y fue el hombre un ser viviente. El hombre se diferencia de los animales. Todo fue creado por Dios, pero el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Era un cuerpo formado del barro, de la tierra, en el cual Dios sopló el espíritu y vino a ser un ser viviente. Ahora, esta conciencia que nosotros tenemos de nosotros es lo más inquietante para nosotros. Porque la palabra eternidad en el hebreo es la palabra olam. Y esta palabra en varias traducciones es una palabra que se traduce más de 400 veces. Y la palabra olam en el hebreo se traduce como eternidad o como mundo. Entonces vemos que la Biblia nos muestra aquello que realmente tiene y es determinante para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos saber que la Biblia no dice nada. No se explaya, a veces queremos saber, pero Deuteronomio 31 dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Y hay cosas que son secretas, es como decir, que no han sido reveladas, esas le pertenecen a nuestro Dios. Pero Dios ha hablado mucho de este tema en la Biblia, a través de la eternidad, y a través de la muerte y la vida. Entonces vemos que eternidad significa mucho tiempo o tiempo futuro, y en las escrituras de los judíos se traduce como siglo o tiempos, y viene a significar esta palabra todo lo que hay desde los tiempos y por los tiempos. A ver, díganlo conmigo. Todo lo que hay desde los tiempos y por los tiempos. Y en el libro de Isaías, el profeta Isaías, ahí Isaías 40:28, dice, ¿acaso no sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Quiere decir que el entendimiento de Dios nosotros no lo podemos sondear, es inescrutable, inalcanzable. Y en 2 Timoteo 1:8-11, el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, esta segunda carta, dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, en otra versión dice quitó la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Lo que vemos acá en la palabra de Dios es que el hombre fue creado eterno. El hombre fue creado con eternidad. Sin embargo, el pecado trajo sobre sí la muerte. Y la muerte implica un tiempo de vencimiento. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, antes que ellos comieran del árbol, ahí en el huerto, le dijo, el día que comieres del árbol del bien y del mal,
ciertamente morirás. Y vino Satanás y le dijo, no vas a morir. Pero en ese mismo momento, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, comenzó el tiempo de vencimiento. ¿Cuánto vivió Adán? 900 y pico años. ¿Pero qué pasó? Murió. El que más vivió fue Matusalén, pero murió. Y desde ahí, desde que el hombre pecó, el hombre tiene un tiempo de vencimiento. Es un ser eterno, pero con vencimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y eso lleva a que nosotros los hombres miremos la vida finita, con una mente finita, y al final va terminando matando esa realidad de la eternidad que tenemos nosotros. Porque somos eternos. Allí en la pelea, en Romanos 12:2, Pablo le dice a la iglesia de Roma, no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Vemos acá que el apóstol Pablo le dice, tienen que cambiar la manera de pensar. Nosotros podemos venir mucho tiempo a la iglesia, pero si no cambiamos la manera de pensar, no se produce ningún cambio en tu vida ni en mi vida. No es por falta de predicación, no es por falta que no conozca, pero es como decir, si tú tienes el remedio pero no lo aplicas, no hay ningún cambio. Y vemos ahí en 2 Corintios, capítulo 5, 17 al 19, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y dice, ahora, tiempo presente, que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo. Quiere decir que por medio de Cristo, en la Reina Valera dice, hemos recibido nueva vida. Otra versión dice, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado una nueva vida. Y esa nueva vida comenzó para nosotros cuando recibimos a Cristo. Cuando realmente hemos reconocido al Señor, como nuestro Dios y como nuestro único Salvador. Y ese día que creímos, pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo viene la vida de Cristo a nuestro corazón. Y dice, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. ¿Lo entiende o no lo entiende? Yo cuando llegué a la iglesia no sabía nada que había una nueva vida. Pero yo sí sé que el día que entré en la iglesia y salí, yo salí diferente. Algo había pasado en mi ser. Había recibido vida. No sabía nada de la Biblia. Ahora voy entendiendo. Pero ese día recibí vida. Y yo recuerdo que le tenía tanto miedo a la muerte, pero miedo de miedo. Me habían robado en mi casa. Nos habían tenido por, no me acuerdo si 2 o 3 horas, pero le digo que esas 2 o 3 horas eran interminables. Y lo único que yo miraba era ese revólver que tenía el ladrón. Y yo decía, si él aprieta el gatillo, aquello que tanto yo tenía, no me servía nada mi dinero, no me servía nada lo que tenía, porque si él apretaba, yo me iba a un lugar en el cual yo ya de pequeño había temido. ¿Cuál era el lugar? El infierno. Me iba al infierno. Y yo decía entre mí, ¿de qué me sirve todo el dinero? No puedo comprar
Fue una experiencia, no era cristiano, era católico, apostólico y romano, y iba a misa. Y me acuerdo que mi esposa tenía una cartera y los ladrones, porque eran, no me acuerdo si 3 o 4 personas, unos acá y otros estaban en la habitación, desvalijando toda la casa. Entonces a ella le sacaron la cartera y cayó un rosario. Y bueno, yo en ese tiempo era católico, empecé a rezar. Pero ¿sabes lo que pasaba? El rezo llegaba hasta el techo. Porque eso de decir en el último instante me voy a arrepentir, no funcionaba. Y empezaba a leer el rosario, mire, recítese todo lo que quiera. Sin Cristo no hay salvación. Y ahí estuve hasta que ellos se fueron. Mire, pensando en eso. Y después, le puedo decir, de más de 20 años, porque eso, el miedo al infierno yo lo tuve de cuando era pequeño. Pero ya con 12, 13 años uno ya empieza a ser más jovencito y ya cosa de la religión. Pero el Señor permitió que con 33, 34 años, no recuerdo bien, estar frente al revólver, si aprieta el gatillo te vas, porque no se muere el viejo, se muere de toda clase de gente, ¿no? ¿O no? Por eso a veces yo digo, dése una vueltita por el cementerio, mire las lápidas, apunte, tome nota a ver de cuántos años tenían. Hay niños, hay unos que le dicen angelitos, hay otro que murió para la edad de 98, otra que puede tener 105, y hay otro que tenía 10, otro que tenía 12, otro que tenía... Mire, la edad no la pongo yo. Las edades, el tiempo, lo pone el Señor para cada uno de nosotros. Mire, usted hoy le puede dar gracias a Dios de tener vida, estar con vida acá todavía. ¿Entienden? Que Dios lo haya traído esta mañana para que usted escuche esto. Porque la muerte la vemos acampando por todos lados. Pero nadie quiere hablar. Y aparte, cuando mueren, toda la gente está hablando, bueno, si jugaban al fútbol, bueno, seguro que están jugando al fútbol allá. Nadie va al infierno, todos van al cielo. Si jugaban a las bochas, estarán jugando a las bochas. Si cocinaba, estará cocinando en el cielo. Todo trasladamos la vida de acá a allá. Pero ¿sabe, hermano y amigo? La Biblia es clara. En Cristo Jesús, Él nos ha dado perdón y salvación. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida nueva. Sin Cristo la paga del pecado es la muerte. Lo dice el libro de Romanos. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna, no vida por unos días. Entonces vemos que nosotros, los cristianos, si hemos creído en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Porque el evangelista San Juan dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que creyeron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo viene ese poder? Cuando creemos en Cristo. El apóstol Pablo le desafió a la iglesia a que pensáramos como Cristo pensaba. Porque él en un momento dijo, yo tengo la mente de Cristo. Él pensaba como pensaba Cristo, como pensaba Jesús. ¿Y cómo pensaba Jesús? A ver, ¿cómo pensaba él? Él pensaba en la eternidad. Él no pensaba en el cortito tiempo. Él pensaba en la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno. Él es el Dios eterno que descendió del cielo a buscar a los pecadores, a los viles pecadores como tú y yo, y pagó el precio de cada uno de aquellos que han creído en Él.
El sentido de eternidad está ahí escondido y para nosotros es todo un dilema. Es un dilema. ¿Por qué? ¿Por qué es un dilema? Porque esa vieja naturaleza de pecado, esa naturaleza que nosotros hemos heredado, no comprende lo que es la eternidad. Y por eso tenemos tanto miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte. ¿O no? ¡Sea sincero! ¿Sabe por qué? Si nosotros hemos recibido a Cristo, los cristianos hemos recibido nueva vida y esa nueva vida está en Jesucristo. Nosotros debemos entender esto de lo que es la eternidad. Cuando nosotros entendemos lo que es la eternidad y la evidencia de esa comprensión nos da como resultado la ausencia del miedo a la muerte. Porque yo le tenía miedo. ¿Pero qué le he dicho yo a la iglesia? ¿Qué le he dicho tantos años? Que a mí hagan fiesta. Yo que le tenía miedo. Que no quería ni hablar de la muerte. ¿Sabe? Mire lo que dice Hebreos 2, 13 al 15. Y te dice que está hablando de la muerte y se ríe. Sí, me río. Pero ¿sabe por qué? Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. También dice, confiaré en Dios. Y añade, aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Qué dice? Léalo bien. Se lo voy a volver con el puntero, como hacía la profesora. Nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo. ¿Dónde murió Jesús? En la cruz, ¿no? ¿Y qué hizo en la cruz? ¿A quién? A la muerte. ¿A quién más? ¿A quién más? A la tumba. Venció. El acta de los decretos que nos eran contrarios contra nosotros, dice el apóstol Pablo, porque él pensaba en eternidad. Dice, los clavó ahí en la cruz, anulando el acta de los decretos que no eran contrarios a nosotros. ¿Cuál era el decreto que era contrario? La paga del pecado es muerte. Y todo hombre ha pecado y es pecador. Todos. Usted puede ser santulón, pero nunca va a ser santo. Usted puede creer una mentira, pero la mentira nunca lo va a librar. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, al que tenía el poder para matar a hombres y mujeres, con su muerte Jesús dio libertad. ¿A quién? A los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Jorge, ¿dónde estaba ahí? Yo sé que usted no. Pero Jorge, ¿dónde le tenía miedo? Y que no vaya al médico y le diga algo. Porque lo primero que me llama, se acabó todo. Pero a veces no necesita estar enfermo para morirse. Solo necesita que se le acabe el saldo. Ahora ya no hay más tarjeta prepaga. Pero yo cuando quería hablar se acabó el saldo. Y el saldo se puede acabar en cualquier momento. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Estábamos hablando de las puertas de Nehemías. Porque vimos la última puerta
la puerta del pescado, que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Para que la gente encuentre salvación en Cristo Jesús. Y si nosotros no entendemos la eternidad, no le vamos a decir al amigo, al vecino, aquel, que la paga del pecado es muerte. Y después no lo vayas a llorar al velorio. Le tienes que avisar antes. Porque dice claramente acá la Escritura que por causa del temor a la muerte estamos todos sujetos a esclavitud. Pero Él vino a vencer y venció la muerte. Porque el poder del Evangelio está en la resurrección de Cristo. Cristo vive. Es el único hombre nacido acá que venció a la muerte y a las potestades. El diablo no esperaba esa. Como hay tantas cosas que no esperaba. Pero Dios resucitó a su Hijo Jesús. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos resucitado ya con Él. Pero pensamos que va a ser mañana. Pero vamos a seguir con el pensamiento de Pablo. Esa manera que Pablo quiere, dice, que piensen como pensaba Cristo. Vamos a entrar a ese pensamiento. Es algo natural que uno le tenga miedo a la muerte. Porque el hombre no fue creado para morir. El hombre podía seguir viviendo plácidamente ahí en el Edén si no hubiese pecado. El hombre es un ser eterno. Por eso cuánta gente se quita la vida. Se acabó el problema, sí, el problema que tenía, pero ahora te vas al otro gran problema, en la cual no hay salida, no hay purgatorio. Es una mentira de la Iglesia católica, apostólica, romana. No hay un intermedio, porque la Iglesia lucró con el tema de que saquémoslo del purgatorio. Y entonces le entregaban los campos, le entregaban las propiedades, con tal que lo sacaran de ahí del purgatorio. Y le digo más, yo cuando era católico le apuntaba al purgatorio. Porque era tan pecador, que ¿qué le iba a apuntar al cielo? Bueno, entraré en la parte intermedia. Pero cuando recibí a Cristo, y cuando leí la Escritura que Él le dijo al pecador de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Le pueden dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Él venció la muerte, Él es la vida, Cristo. ¡Aleluya! ¿O no es así? Yo lo digo un poquito más fuerte para que le... El tiempo solo existe dentro de este universo creado. De manera que Dios existirá y seguirá existiendo porque Él no tiene tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Usted imagínese, la eternidad no tiene principio ni fin. ¿Qué es 1000 días? 1000 años, ¿qué es? Para nosotros son muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tiempo. Vivimos en un tiempo. Dios existe y existirá. Él no es pasado, ni presente, ni futuro. Dios vive en un eterno hoy. Por eso la Biblia dice que si uno cree en Cristo, hoy, eres salvo, hoy. No mañana, hoy. El que cree en Jesús. Debemos nosotros asumir entonces que el tiempo es solamente una dimensión. Cuando hablamos de eternidad, el tiempo que nosotros tenemos acá, que el sabio Salomón dijo, todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo. Pero Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Él es el eterno Dios. La Biblia nos enseña de que Dios es eterno. Dios no tiene la cualidad de vivir unos años y quizás mañana Él cambia. No. Por eso cuando usted escucha y lee en la Biblia dice, yo no cambio. La Biblia lo dice claramente ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 4 al 8.
A veces pensamos, bueno, Dios va a vivir muchos años, pero Dios, escúcheme, Él es el eterno Dios nuestro. No hay tiempo para Él. Él lo conoce todo. Dice: yo, Juan, saludo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Dios es el que vive, escuche, Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. ¿Se lo leo de nuevo? A ver si lo penetra. Dios es el que vive, el que siempre ha vivido y el que está por venir. Deseo que Dios y Jesucristo y los 7 espíritus que están delante de su trono los amen a ustedes y le den su paz. Podemos confiar en que Jesucristo nos ama y dice la verdad acerca de Dios. Jesucristo, Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Lo puede decir? A ver, dígalo a la iglesia. A ver. Por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Significa así sea. Y hay acá una escritura, versículo 7, con signo de admiración. ¿Qué dice? Miren, miren, Cristo viene en las nubes. Eso es lo que veía Juan de arriba. Por eso se llama la revelación del Apocalipsis. No estaba mirando de acá abajo, lo estaba mirando de arriba. Dice: miren, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir, todos. Aún los que lo mataron. Y todos los habitantes del mundo llorarán por Él. Así sucederá, dice. Sin ninguna duda. Así va a suceder. Amén. Y el versículo 8. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y el que está por llegar, dice. ¿Quién es el que está por llegar? A ver. Jesucristo, ¿no? Está por llegar. Porque bíblicamente Él está viniendo. Nosotros decimos: va a venir. No, Él está viniendo porque no hay tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. Por eso Él está viniendo. Hasta que un día, puede ser hoy, mañana o no sé el tiempo, Cristo va a venir, porque Él dijo que iba a venir nuevamente. Por eso dice: miren, he aquí que Él viene. Dice: el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido, que está por llegar, dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy. Y Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último. Dios es todo. Es un todo. A veces cuando hablamos de Dios, decimos: Dios no tiene amor. Pero si así fuera, que Dios no tiene amor, sería peligroso para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque puede llegar un día que Dios ya no tenga más amor. ¿Pero qué dice la Biblia? Dios es amor. Dios siempre es amor. Dios siempre ama. Y aún las personas que no han recibido a Cristo, que lo han rechazado a Jesucristo, Dios por amor lo envía a otro lugar. Es el amor de Dios, porque es un amor, pero Dios también es justo. Dios también es santo. ¿Me entienden? Hoy nos encanta tener un Dios de amor, y nosotros pensamos en un Dios de amor: bueno, como mi mamá me ama, mi papá me ama, yo puedo hacer lo que quiera. No, escúchame. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y dice la Biblia que Él no va a tener por inocente al que anda con maldad, al que vive en maldad.
Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, el que roba no robe más. Al que miente no mienta más. Dice, no lo haga más. Hay un aviso. ¿Saben? Dios es el principio y el final. Y cuando nosotros lo encontramos a Él, porque Él lo buscó a nosotros, jamás va a pasar. No va a haber un final. Y esto para ti y para mí es glorioso. Porque Hechos 17, 25 al 28, el apóstol Pablo hablándole ahí a los griegos, en Atenas dice, tampoco necesita la ayuda de nadie. A veces pensamos que nosotros estamos ayudando a Dios. ¿No ha pensado usted? Vamos a ayudar a Dios. Y a Pablo acá dice, Él no necesita la ayuda de nadie. Al contrario, escuche, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, Adán, hizo toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto, escuche, ¿para qué hizo todo esto Dios? Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. No es que dónde está, si lo busco lo voy a encontrar. La gente desprecia a Dios, al Dios eterno, y va detrás de los dioses paganos, idólatras de las naciones. Así era yo también. Yo iba a la curandera, yo iba a esto, yo iba a aquello. Estaba bien perdido. ¿Me entienden? Y uno le cree más a los curanderos, a los hechiceros, a los mentirosos, que lo que le creíamos a Dios. Por eso la salvación es una gracia que tú y yo no merecemos. Yo sé de lo que le estoy hablando. ¿Y cuánto han ido a la curandera? Pero Cristo nos libró de la muerte, nos dio vida cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros estábamos viviendo en delitos y en pecados. Esa es la gracia de Dios para todo aquel que le cree a Dios. Hermano, amigo, hay tiempo de salvación. Hoy todavía es el tiempo de salvación. Todavía Él sigue salvando personas. Dice, para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Si Él nos da la vida, nos da el aire y todo lo que la gente necesita, quiere decir que Dios no está lejos. Mire, nosotros podemos morir. Y vamos a morir. Porque Adán tuvo fecha de vencimiento. Pero Jesucristo, al estar en nuestra vida, al estar en nuestro corazón, al haberlo aceptado como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro único Salvador, estamos en Él. ¿Y qué pasa si estamos en Él? Cristo murió una sola vez. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Resucitó, ¿no es cierto? Entonces, no puedo morir. Mire, hace muchos años, antes de venir acá a España, me acuerdo que pasé como un mes, estaba enfermo, a la noche levantaba un montón de fiebre, y hubo un momento que le digo, pensé en un momento que casi que me iba. Y el Señor me dijo, no tienes que temerle a la muerte, porque ya morí. ¿Cuándo morí? Cuando creí en Cristo. Y la Biblia se encarga de decir, las cosas viejas pasaron y Dios ha hecho todo nuevo. Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Pablo, cuando él se convirtió, cuando iba camino de Damasco, él contó la experiencia de lo que le había sucedido a él y contó de esta nueva vida a partir de ese momento. Ahí en Gálatas 1:15 dice, pero Dios me amó mucho. Y mire desde cuándo Dios lo había amado a Pablo. Y desde cuándo Dios te ama a ti. Para que, a ver, tú entiendas con este pensar que Pablo tenía y esta manera de ver las cosas al lado de Dios. Dice,
pero Dios me amó mucho desde antes de nacer. Me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de Él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Y en Efesios 1, 4 al 5 dice, desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. ¿Cuándo pensó esto Dios? Y si Él es el principio y el fin. Eternamente Él tuvo este pensamiento de amar a Jorge. Por eso me dio a Cristo. Dios no es que lo ama ahora a usted, Él lo ha amado siempre. Y Pablo lo entendió de esta manera, pero nosotros lo entendemos de esta manera. A veces hicimos algo mal, ya estamos pensando, bueno, Dios me dejó de amar. No, no puede dejarte de amar. ¿Por qué? Porque Él dice, con amor eterno te he amado, te prolongo mi misericordia. Pablo desarrolló la vida cristiana conectado a la mente de Cristo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Estar conectado y desarrollar nuestra vida cristiana con el pensamiento que Pablo tenía, que era el mismo pensamiento de Cristo Jesús. Porque Pablo comenzó a comprender que él no era el resultado de algo que comenzó en el camino de Damasco. Yo pensaba también que había comenzado algo para mí el día que yo me convertí. Pero para sorpresa mía, en el año 88, estábamos en un avivamiento y viene una hermana y viene y me dice, Vicky, te amo. Y Vicky era un sobrenombre. Vicky, te amo. Y ese día yo entendí que Él me había amado siempre. Y ahora entiendo el pensamiento de Pablo. No es que Él me amó el día que yo recibí a Cristo. Él me había amado ya antes y me dio a su Hijo Jesucristo. ¿Lo vamos entendiendo o no? ¿Le va quedando más claro o no? Porque no hablamos estos temas. No queremos hablar estos temas. Pero debemos hablarlo. Debemos estudiarlo. Debemos pensar con esa mente de Cristo. Porque Pablo no dice que su vida comenzó en el vientre de su madre. No, sino que ahora él vivía en Cristo. Y como las cosas viejas habían pasado para él, entonces Pablo ahora era eterno. Imagínense que nos toca a nosotros ser llevados a la plaza donde tiraban ahí los gladiadores y venían los leones. ¿Qué haríamos nosotros? Ni me hablen, ¿no? Pero ellos iban gozosos y entregaban su vida. ¿Por qué? Porque ellos habían muerto con Cristo. ¿Me entienden? No le tenían miedo a la muerte. La muerte había sido vencida por medio del poder del Espíritu Santo en su vida. Pablo dijo ahí en Gálatas 2:20, en realidad, también yo he muerto con la cruz, junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Pablo se vio crucificado también con Cristo. Yo no entendía esta escritura hasta que en esta traducción me queda claro. Si uno mira con ese pensamiento de eternidad, uno va a ver que Cristo ahí en la cruz estaba muriendo por mí, pero yo estaba crucificado ahí con Él. Porque Él estaba cargando mi pecado y el tuyo. ¿O no es así? Y uno dice, bueno, con Cristo estoy crucificado. Y uno me dice, yo estoy vivito todavía. Escúcheme. Ya fui en el tiempo de Dios. Mirando la eternidad, fue un hecho. No algo que va a pasar, ya fue pasado. Ahora, mirando esto, si nosotros creemos en el Evangelio del Reino, es necesario que nosotros nos hagamos una pregunta más.
esta mañana. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué creemos nosotros? A ver, dígamelo. ¿Cómo vivimos nosotros? Y al mismo tiempo, cuando hacemos esta pregunta, nos viene la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué resulta ser la muerte y qué resulta ser nuestra muerte? Es una gran pregunta, ¿no? Nosotros decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen que aman a Dios? A ver, levante las manos todos aquellos que aman a Dios. Muy bien, todos aman a Dios. Pero debemos asumir que somos parte de lo que somos. Y nosotros no vamos a poder evitar la muerte. ¿Por qué? ¿Y por qué no queremos hablar de la muerte? ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de la muerte nos bajonea. Andamos bajito. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Debemos aprender, debemos madurar y asumir esta verdad de que nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, tiene fecha de caducidad. Por más que usted quiera, tiene fecha de caducidad. ¿Vio que cuando va al supermercado le ponen en oferta y dice próximo a vencer? Bueno, hermano, todos estamos próximos a vencer. ¿Me entiende? Todos tenemos tiempo de caducidad. Porque cuando un hermano muere, un familiar muere, nosotros lo vemos como una desgracia. Lamentamos y buscamos explicación a lo que no tenemos ninguna explicación. A lo que es inexplicable. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué puede explicar? No puede explicar porque no tiene explicación. Lo único que nosotros sabemos que tenemos a Cristo. Y la Biblia se encarga de enseñarnos. Y cuando decimos, bueno, ¿cuánto están esperando la segunda venida de Cristo? Pero uno sabe que si Él viene, ¿no? ¿No le entra a mí un cosito? ¿Y cuánto dicen, no, Señor, yo quiero tu presencia? Yo amo tu presencia, Señor. Y bueno, y si Él lo llama a su presencia, ¿qué va a hacer usted? Para eso está la caducidad. ¿Saben por qué nosotros decimos te amamos, Señor, queremos tu presencia, queremos estar contigo? Pero cuando Él nos llama a estar con Él tenemos miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo del castigo. ¿Tenemos miedo que Él nos castigue o no? A ver, sea sincera, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no hemos creído en lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y dónde estamos? Escondidos. Estamos escondidos en Cristo y Cristo en Dios. Lo dice la Biblia. Todos esperamos que Él venga, pero mejor que se demore, ¿no? ¿O no? Monse, a ti que te gusta la venida de Cristo. Estamos esperando la segunda venida, pero mejor que demore para arreglar unos asuntos todavía. Pero ¿sabe? Él va a venir cuando usted menos lo espera. Porque dice que Él va a venir como el ladrón en la noche. Entonces yo lo único que le puedo decir, viva una vida cristiana acorde con lo que usted cree. Nosotros, hermanos, debemos recuperar la alegría de estar en la presencia de Dios. Debemos anhelar, partir. Bueno, uno dice, he comprado el coche nuevo y todavía no le puedo dar una vuelta. ¿Para qué quiere el coche? Hay calles de oro. Ah, pero Señor, acabamos de reformar lo que quiera. Allá tengo una mansión. Pero no pensamos eso. Pero justo acabo de cambiar el coche, no con una vuelta. La moto acá nomás. No, pará. Dice, oh Señor, ven pronto, pero que no se apure. ¿O no? Denle un aplauso a Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya!
que venía pronto y pronto es pronto. Debemos recuperar, hermano, esa alegría y vivir una vida con gozo y alegría. Porque mire, Pablo entendió esto y quiero que lo busque usted en Filipenses. A ver, Sofía, poneme el versículo acá. Ayuda. Filipenses 1, 21 al 24. A ver, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, a ver cuántos salen ganando esta mañana. A ver, ¿qué dice? Si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor. Y me cuesta mucho trabajo elegir. Mire, yo sé que a usted no le cuesta ningún trabajo elegir. Se lo dejo claro, ¿no? Se lo dejo clarito. Dice, me cuesta mucho trabajo elegir. Y le digo más, elegí esta versión de la TLA porque para el tema que venía a compartir es más claro, no tiene tantas vida nueva, sino que acá dice, confiamos en Cristo, ¿no? En vez de la palabra fe, que fe significa confianza. Entonces dice acá, me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero escuchen, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¿Cuántas veces mejor? 1000 veces mejor. ¿Le tiene miedo a la muerte? Bueno, si le tiene miedo a la muerte, entréguele su vida a Jesús. ¿Le tiene miedo a la muerte? Quiere decir que usted todavía no ha recibido a Cristo. Porque lo dijo claramente Pablo, que por causa del temor a la muerte, estamos viviendo sujetos en esclavitud. Pero Cristo con su muerte nos dio libertad. Yo no sé cuántos años llevo usted en la iglesia, yo no sé qué tiempo, no importa. Quizá hoy es la primera vez que usted cree, pero no importa porque hoy es el día de salvación. ¿Se anima a entregarle su corazón a Jesús esta mañana? Y si ya se lo entregó y ya está anhelando la partida, regocíjese, alégrese, viva en esa esperanza bienaventurada y gloriosa de que Cristo viene pronto o pronto voy con Cristo. Pero basta de estar desconfiando si tenemos todo fecha de caducidad. Pero en Cristo soy eterno. Con Él reinaré. ¿Por qué? Porque con Cristo ya fui crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no tengo mi propia justicia, sino que tengo la justicia de Cristo. ¿Y se acuerda lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista? Cuando Jesús le dijo que lo bautizara y él dijo no. Dice, no, es necesario para que se cumpla toda justicia. Quiere decir que si usted está en Cristo, tiene toda la justicia de Dios con usted. Y ya no hay más condenación. Porque hemos pasado de muerte a vida. Amén. Padre, gracias te doy esta mañana por haber quitado el miedo a la muerte, por haberme dado la vida de Cristo, por haber hecho morar a tu Hijo Jesús en mi corazón.
Y Padre, gracias porque ahora me llamas tu Hijo en Cristo Jesús. Padre, puedo decir esta mañana con todo mi corazón que ahora soy un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Y que si alguno abre esa puerta, y cuando hablamos de esa puerta estamos hablando de la puerta del corazón. Dice, entraré y cenaré con Él. Tendré comunión con Él. Oh, qué glorioso es Jesús. Qué grandeza la grandeza de Dios. Que ha venido para salvar a los más viles pecadores. Y ahora tenemos una mesa. La mesa de la comunión con Cristo. La mesa de la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y es glorioso. Soy hijo de Dios. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. ¿Se anima a decírselo? Me encuentro en tu corazón. Las cosas viejas pasan. Decidiste aceptarme. Él ha hecho todo nuevo. Siempre. Por eso la vida del cristiano es una vida feliz. Aunque estemos en tribulaciones, en aflicciones, sabemos que Él está ahí. Él está ahí. Porque Él dijo, yo no te voy a dejar.